12. El Purga, primo de El Largo, tocaba la guitarra. Arturo le preguntó respecto a la tonalidad en que un palo u otro del flamenco debían ser tocados. Pero este compañero que trabajaría en la empresa Escuela Taller Flamenco, donde José Carlos, El Largo, se haría un hombre no solo de provecho, sino de grandísima fortuna, asociado a una vasca Euquene, para curiosidad de los amantes de este folclor gitano, no supo contestarle con precisión, poniendo de manifiesto escasos conocimientos teóricos musicales. En San Jerónimo, una peña flamenca hacía las delicias de los amantes de este noble arte popular, pero por su ubicación, allí apartada de casas de vecinos, en una explanada y escasamente iluminada, era un lugar perfecto para tomarse un litro de cerveza, fumarse unos porros y lo que encartara. Arturo ya llevaba años en esa situación de enfermo mental, que si bien económicamente le permitía vivir cómodamente, no encontraba el arropamiento social que ningún enfermo de esta naturaleza puede encontrar. Debido a la medicación, que se procura contrarrestar con café para no estar alicaído durante todo el día, se interesó por esos polvos que alguien llevó. Unos polvos blancos que aseguraban, según los efectos que produce la cocaína, eleva la energía, la fuerza e incluso el vigor sexual, si bien esta última condición no se suele exponer con mucha libertad debido a los innumerables complejos de los varones respecto a la sexualidad. Recordaría su salida de Tusam, que no fue más que una acumulación de trabas, tropiezos, desalientos, malas respuestas, muchas ignoradas, averías de vehículos fingidas por talleres por obscuras directrices, y al final del recorrido, encarar magistratura del trabajo para que su señoría decidiera quién lo hacía mal y así dictar sentencia. A la cabeza del comité de empresa estaba en aquel entonces Manuel Castellanos. Así que el joven conductor se acercó para comentar la conflictividad de unos retrasos, silencios por la emisora, sin poder atender los inconvenientes que surgían, coches averiados al comenzar el servicio, que le ocasionaban un retraso nada más comenzar la jornada, y alguna que otra denuncia de un usuario que es víctima, al igual que el conductor de las deficiencias de esa pésima explotación comercial del transporte de viajeros. Pues ya hemos indicado que un autobús retrasado genera malestar, nerviosismo e incluso insultos al conductor, generando siempre conflictos. Los otros restantes miembros del comité de empresa estaban compuestos, curiosamente, en su mayoría por jefes controladores y no por conductores. ¿Cómo podía estar esta pésima estadística formando parte de un órgano laboral e incluso político tan importante? ¿De una plantilla de más de 800 conductores? Siendo estos los que soportan de manera más visible su relación en la ciudad con los ciudadanos. ¿Cómo es que la mayoría de los integrantes eran jefes en vez de conductores? Es cierto que trabajadores de Tusam también eran los mecánicos y los que trabajaban en la oficina como administrativos, además de algunos otros como abogados, el médico, etc., pero la representatividad laboral carecía de la lógica de una distribución de las fuerzas, para conseguir el justo ejercicio del poder. Un conductor puede dirigirse a un solucionador de conflictos laborales como el comité de empresa, y encontrarse allí al jefe o jefes que lo están perjudicando. Arturo, al estar apuntado a comisiones obreras como sindicato para lo que hiciese falta, y encontrarse ese reparto del poder del comité de empresa, se lo advirtió a Manuel Castellanos, haciéndole ver que no era lógica esa constitución por empleados liberados de sus trabajos, para atender la defensa de los otros compañeros, que debían pelear por su puesto. Aquí el jefe del comité de empresa fue tajante, advirtiéndole con una frase de carácter mafioso: déjate de esas averiguaciones o va a ser peor para ti. Arturo no comprendía esa actitud encontrada por quien estaba al frente de la defensa de los trabajadores, y se dio de baja del sindicato mayoritario y se afilió a la Asociación Sindical de Conductores. En Cochera se encontró un autobús averiado, y el segundo también, así como el tercero. El jefe de taller lo tenía todo preparado. Dos compañeros forzudos, más altos que Arturo, lo miraron fijamente, adelantando el paso y forzándolo a pegar la espalda contra la pared. ¿Tienes algún problema con Lobo?, le preguntó uno de ellos. Parece ser que ese controlador, de apellido tan fiero, sería amigo suyo, pues no comprendería esa conducta de unos compañeros,
que aparentemente no eran más que conductores al igual que Arturo, pero que probablemente se debieran favores entre ellos. Un conductor que deja el volante y se va a una oficina, casi siempre ausente, para atender a alguien que llegue con un conflicto laboral es un conductor envidiado. Muchísimos querrían estar liberados también, pudiendo cobrar el sueldo íntegro y dedicándose a leer el periódico y tomar café allí en el bar de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián. Su señoría determinó en sentencia que el responsable de las averías de los autobuses había sido el jefe de taller, pero que las increpaciones a un usuario de línea 41 correspondían al joven conductor, que nada pudo hacer, ni decir nada, para asombro de los juicios que había presenciado por televisión, en alguna que otra película norteamericana. El clima de acoso continuó tras la visita a los juzgados, y con 2 faltas laborales graves, la sentencia en Tusam estaba echada. Era solo cuestión de esperar otra nueva falta, y el despido estaría servido. Tras muchos intentos de comunicarse por la emisora, siempre buscando alivio al retraso que sufría de manera constante, sin encontrar respuestas, y tras dejar a los usuarios en la parada cabecera de Plaza Nueva, se fue a urgencias del Hospital Virgen del Rocío. Lo encaminaron, tras las explicaciones oportunas, que no eran más que una conflictividad laboral, por la psiquiatría. Tómese este vaso con la medicación, y se sentirá mejor, le indicó la enfermera tras hablar con el médico de urgencias. El médico de cabecera le indicó la necesidad de acudir diariamente a una unidad de día para enfermos mentales. Tras 18 meses de vigilancia, observación y toda clase de pruebas, como electroencefalogramas, y conductuales y de comportamiento, el doctor Ortega, jefe de esa área psiquiátrica, lo diagnosticó de manera crónica, con una esquizofrenia paranoide. Anteriormente, le hizo una oferta. Eli, mi señora, que también trabaja aquí, llevando la administración, me ha comunicado que se ha puesto en contacto con Tusam, concretamente con María del Mar, una chica que trabaja también en recursos humanos, y ha sido muy agradable. Parece ser que es encantadora, además de muy guapa. Vayamos al asunto, concretó el doctor Ortega. Puedes trabajar en la empresa pero de peón en talleres. ¿De peón en talleres?, preguntó sorprendido Arturo. En su nueva condición de enfermo mental, yendo diariamente desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía allí al Hospital de la Macarena, donde el doctor Ortega y su esposa trabajaban tan cerca uno del otro, para envidia de las estadísticas sobre adquisición de puesto laboral conjunto y de cercanía, y de ahí las intimidades respecto a la jefa de recursos humanos de Tusam. Sí, eso me ha dicho, le hizo saber el médico, mirándolo de manera inquisitiva. Pero yo soy conductor, ¿cómo voy a trabajar de peón en talleres?, le preguntó apenado el joven enfermo mental. Arturo fue y habló con María del Mar. Realmente era bellísima, e incluso se mostró cariñosa respecto a la situación de un compañero de su misma edad, ambos muy jóvenes, ya entrando en una nueva designación social como lleva aparejada la psiquiatría. Pero la oferta que hacía era humillante. La nueva categoría laboral llevaba implicada una reducción del salario, así como un nuevo contrato adaptado a la categoría de peón en talleres, y por 6 meses de prueba, quedando el contrato de conductor-perceptor sin validez. Arturo le comunicó al doctor Ortega que no era justa la nueva propuesta de la empresa, pues opinaba que realmente existía un conflicto laboral y que su condición de conductor debía respetarse. Además, con un nuevo contrato por 6 meses, la salida de la empresa sería inmediata y baratísima, pues el contrato de conductor-perceptor era indefinido. Pues entonces se verá usted como un señorito, le hizo saber el doctor Ortega. Francis, el primo de El Largo, también apodado El Purga, el Indio, el Catu, un cocinero vecino del barrio de La Palmilla, junto a la barriada Doctor Marañón, César, que trabajaba en el Bingo Andalucía, los hermanos Josechu y Fran, ya emparejado con la Canija, siempre fumando porros desde muy jóvenes. Pudiera ser que Fran perdió su trabajo en Itasa a cuenta del fumeteo, aunque debería él mismo exponer este asunto. El Leco, el Proye, diminutivo de proyecto, María del Mar,
con su hermano también guitarrista flamenco, el Gordo, que únicamente se interesaba por el rock duro, eran los asiduos de las veladas de porros y litros de cerveza, hasta aparecer los polvos blancos. Camino de un puticlub a las afueras de la ciudad, Arturo, en su auto, sentía en la mandíbula una necesidad muy fuerte de apretarse unos dientes contra otros, en una especie de tic nervioso que nunca antes había sentido. No le dio importancia. Pensaba que sería por haber consumido cocaína. Las rayas comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes, con el Indio y el Purga como acompañantes habituales allí en la Peña San Jerónimo, aunque no hubiese flamenco, pues era el jueves el día que llegaba algún cantaor y guitarrista. Pronto comenzaron los cortes, las adulteraciones. Arturo iba a recoger al Indio, su compañero desde edad tan temprana, que junto con el primo, comenzaron a fumar hachís. Se quedaba en el coche, al llegar a la barriada de la Bachillera, o también en San Jerónimo, el Indio se acercaba a alguien que estuviera por allí vendiendo. Arturo no pensó que en esta maniobra, al llegar el amigo, ya le podía haber dado un cambiazo, quedándose él la papelina de cocaína, y dándole a él la que él mismo en su casa podía haber preparado. Todos riéndose, con José Carlos Morales, el largo, que dio cobertura moral para la burla, que siempre se dirigía al enfermo mental con esta misma expresión. «¡Qué bien vives!». Siendo él ya un empresario exitoso, padre de familia, negando la homosexualidad con el padre Rafael Campos, amparándose en fabulaciones de un enfermo mental para justificar su propia enfermedad, el Indio, lleno de moral tras invitarlo el empresario a que fuese al taller flamenco, todo lleno de jóvenes y guapísimas japonesas, que llegan a Sevilla en tromba cada semana, cada 2 semanas, en esos paquetes de clases y alojamiento, dijo detrás de la barra del bar Los Caracoles, mientras chupaba la tiza con la que anotaba las cantidades de cervezas y otras tapas.